pero sí va sintiendo uno la necesidad de dar lugar como al silencio, a eso que es el revés de las palabras, que es tan fuerte, ¿no? Y tratar de escribir cosas que sean, no digamos serias, que uno no sabe qué significa eso, sino que estén muy vinculadas, muy unidas a la vida misma, ¿no? Que sean como su expresión sin mediaciones ni falsedades, cosas de eso. Buenas noches, esto es Telectura Visión. Hoy hablaremos de Elkin Restrepo, a quien acabamos de escuchar hablando sobre la escritura y la vida. Elkin Restrepo es uno de los grandes poetas colombianos, quien también está vivo junto con Jaime Jaramillo Escobar y Darío Jaramillo Agudelo, de quienes hemos hablado también en este programa. Elkin Restrepo es un poeta, narrador, dibujante, grabador, escultor, editor y profesor universitario. Nació en Medellín el 7 de junio de 1942. Perteneció a la llamada generación sin nombre posterior al nadaísmo en los años 70. Su voz poética es reconocida por su originalidad, el tono parco y depurado en el tratamiento del lenguaje. Sus temas entre lo onírico y la celebración de la cotidianidad, el misterio y el amor. Su poesía, a juicio de James Alstrom, está caracterizada por los escenarios urbanos y el empleo de un lenguaje coloquial despojado de adornos grandilocuentes para captar los vaivenes absurdos de los sucesos cotidianos. Para empezar, invitamos a Santiago Duque, magíster en filosofía de la Universidad de Antioquia, que nos comparte una breve reseña sobre la vida y obra de Elkin Restrepo. El modesto resplandor de cada día. Así como en la vida, en la poesía de Elkin Restrepo, poeta y narrador nacido en Medellín, una de las voces más auténticas en el ámbito literario nuestro, asistimos a dos visiones interiores que acaban por constituir dos dimensiones de lo mismo. Como centro de gravedad encontramos la antigua pregunta por el sentido de la vida, que en el camino de la extrema lucidez desemboca finalmente en el absurdo. En esta primera visión, el estar aquí en la tierra se experimenta como una brega siempre fallida, como el fardo de Sísifo, que cada día empuja su piedra hasta alcanzar la cima, para verla rodar siempre nuevamente hacia el inicio de la cuesta. Diario es el combate en que invariablemente somos vencidos. Nos esforzamos, pero cada día nos deja con las manos vacías, dice el poeta. Consecuentemente, con esta extrema lucidez, surge una concepción de la poesía como esfuerzo siempre malogrado de sublimar aquel espectáculo trágico y anodino de la existencia humana. Heme aquí, de nuevo, en la pesada tarea de transformar la escoria en visión, el vacío y el abandono en sueño, toda ceniza en fulgor, y solo consiguiendo, a medias alcanzando, pavor y olvido a cada instante. Sin embargo, en medio de ese discurrir insustancial de los días, que es la vida, acontece una conversión de la mirada en que la poesía se hace visión de lo sagrado en las cosas más simples. Y sin embargo, son ellas, las usuales cosas, el beso, el fregadero, el jardín, las que en su destello, en su paciente desventura, elevan al cielo el coro que hace volver la cabeza a los mismos ángeles. En esta segunda visión, la poesía de Elkin Restrepo se transmuta en un despertar al misterio, ya no fundado en la trascendencia, sino en la modesta y perenne verdad que resplandece de pronto en lo cotidiano, en el cotidiano devenir de las cosas efímeras y los vanos episodios. Como si a tus ojos quitaran la venda que impedía ver la suficiencia de todo, el divino enjambre de lo corriente, el don que se te ha dado en suerte. Trivial es la existencia, sí, y la muerte es inminente, pero como dice el poeta, que no quede nada no significa que nada haya sido. Y luego de escuchar esta hermosa reseña, escuchemos ahora algunos poemas de Elkin Restrepo. Rebatiña. Pienso en Ayaz, el valiente guerrero aqueo, a quien el destino, que a unos da
y a otros grita alevosamente, le fue irónico. El destino, qué palabra ciega para identificar la mortalidad, fue el que hizo parecer enojoso a los demás su pretensión de heredar las armas de Aquiles. ¿Cómo pretende, Aya exclamaba, quedarse con posesión tan valiosa, si ahí está Ulises, cuya astucia permitió al ejército griego entrar a Troya? ¿Cómo negarle lo que por mérito le corresponde? Y para humillación de Águilas, votan todos, Ulises es el único mortal con derecho a portarlos. Airado, triste, vengativo, el héroe abandona la tienda y huye a la playa. Sabe que aún le resta una manera de dividir la frente. Y allí, frente al mar oscuro y tormentoso, sin divinidades amigas, Ayas se quita la vida. Un poco más de soledad y silencio, y la noche se copará de árboles y estrellas. Acá en tu cuarto, Dios entibia tu corazón con la diligencia y el cuidado de un padre que hace años se ha ido y ahora vuelve, llenando de risa y sombra la casa. No hay palabra suya que quiera perderme. Cierro los ojos, medito. La luna madura en los campos de afuera como una fruta. A su abrigo alborotas y envejeces como un duende. No te sobresaltes si de repente la dicha llega y arroja todo con brazo ebrio. No te culpes, no hagas un paraíso de tus miserias y faltas, ni exijas de tus nervios cansados el nimbo de una verdad, el súbito sosiego de la visión. No reclames de ti más allá de lo que puedes dar y trata de entender, por favor, que el mundo lo tiene sin cuidado. No te engañes ni engañes, no forcejees, ni hagas del mañana una oportunidad, ni planees para ti equilibrio y razón. Buena sombra siempre. Haz caso de esa luna imaginaria que te persigue y obsesiona y amalgama rocas y soledad. Platea el canto ciego de tus fantasmas. Cualquier día es un comienzo, cualquier hora la convenida. Sin prisa, como un buzo tanteando aguas perdidas en el mar, sin espanto, pero con la gracia pasajera de quien nunca sabe para dónde va. El don. Ningún lugar mejor que la ciudad para pensar en ciervos y voces, para hacer del momento una pura ensoñación. La vida que queremos y no existe, o existe en otra parte. Venados, osos, perros, montes y lagos, y en el camino que traza el candil de luna de hielo. Un hombre con la pieza de casa a cuestas. Por un instante soy aquel que, primitivo, se libra el destino de un mundo naciente y áureo, y pacta acuerdos con la ruda ley que le ofrece por sueño la vida salvaje y bella, donde copular, cazar, pescar, cambiar con el tiempo nómada es suficiente, y donde no cabe ilusión distinta a la labor de cada día, y el sueño es el simple descanso, el Dios que vela tus fatigas, y vivir el don. Los años pasan y nos cambian, avivan nuestros rencores. Eso nos ata para siempre, lo que es un logro. Nada quiero saber de ti, tus abrazos empalagan, tus labios tienen un sabor de fin de fiesta. Nunca sé ni me importa lo que realmente piensas. Y hay el paisaje, esa estúpida montaña que siempre nos distrae de nosotros. No sé qué pensar de la vida, de los años que miserablemente pasan. Desde siempre nuestros sueños están rotos, esparcidos como vieja ceniza. Todo aquello que nos hacía indestructibles, únicos, locos. Y que siempre, oh querida, nos fue negado con afán, sin mucha piedad, con miedo, por alguien burlonamente superior a nuestras desdichas y desamparos. Ese vestido no te sienta bien, querida, olvídate, nos saldremos esta noche. No llores, querida, cálmate, mi amor. Debemos permanecer unidos, insobornables, casi valientes. Gracias, mi amor, por tanto odio y rencor. Petición. Una verdad me será dada en lo que escribo, que si las palabras fracasan sobre su desecho, quede prueba al menos de la tentativa. Ahora sabes que no basta lo que es suficiente. Caprichoso lo indecible, menor tu arte. De fracaso en fracaso, sin embargo, puedes construir tu obra. Baldío, desecho, basura. ¿Cómo puedes desconocer que el día también allí destella?
Urna, si muriera hoy, ¿qué diría de la vida? Casi he llegado a ese punto en que todo parece un juego vano. Casi. Se reduciría mi pequeño enigma tan solo un puñado de ceniza arrojado luego a aguas tibias y fraternales. Que no quede nada no significa que nada haya sido. Hubo días que no olvidas, porque brilló perenne una verdad en ellos. Canciones que no tendrían sentido si no las hubieras escuchado de boca misma del amor. Lides cuya recompensa era el tocado de la luna. Puertas que la mano inexplicable de Dios abrió. Y hubo también dolor, el necesario como para creer que un puñado de polvo sea suficiente para resumir la vida. Irrupción. Y ese alboroto a estas horas de la noche. Ríen, parlotean, hacen tintinear las copas. Vienen de otra parte a proseguir aquí la fiesta. Desde mi cuarto les oigo su charla insulsa. Chicas que se divierten como viejas amigas. Y como desean bailar, elevan el volumen de la música. El acabose. No les preocupa que en casa el dueño duerma, ni que sobre el vecindario la luna todavía fantasmee. Seguirán como han venido, pero mientras tanto bailarán, charlarán, pondrán la casa patas arriba. Ellas, las musas en las que el poeta menor descree. Bárbaros. Nuestras razones no les importan y las suyas las desconocen, o poco les vale tener alguna. Y si comparten nuestra vida es porque buscan destruirla. Y nada nos salvará de tan cegado propósito. Con sus mañas y ardides han logrado penetrar hasta lo hondo de nuestras instituciones, y en pasillos y plazas ya se escucha el gong inflamado de su lengua rústica. Un día nefando para la nación fue aquel en que embridaron sus bestias y se echaron en nuestra busca. De nada valió oponerse. Su furia pasó por alto nuestras educadas maneras y socavó con gruñidos desafiantes la verdad de nuestros discursos. Nada podíamos aprender de ellos que no fuera mezquino y triste. Muy pronto, sus ultrajes y crímenes llegaron al punto en que todo perdió sentido. Daba igual una cosa que otra, un destino que otro. Habían cumplido su cometido. Estancia. No hablar, no pensar, ver. Un perro, el chirlomirlo, la abeja, y luego las colinas, la lejanía, el cielo, el paisaje familiar que la luz robusta de agosto convierte en pura existencia. Como si a tus ojos quitaran la venda que impedía ver la suficiencia de todo, el divino enjambre de lo corriente, el don que se te ha dado en suerte. Existes, la vida existe. ¿Qué otra cosa puede haber mayor que esta? Ni antes ni después, aquí y ahora, completa. Nada pues que agregar, nada que quitar. Un naranjo, un ramo de cartuchos, una mujer que teje, una bandada de chamones levantándose sobre el maizal. Y luego, en la vuelta del camino, puesta ahí sobre las colinas antes de que anochezca, la madeja de hueso de la luna, la realidad. Luego de escuchar los poemas del Elkin Restrepo, escuchémoslo a él hablándonos sobre la poesía, la relación que él sostiene con ella y la tradición con la que está inscrito como una de las voces más representativas del siglo XX. Yo a veces me pregunto, como por la poesía, ¿qué podría decir acerca de ella, no? Definirla como a veces se pide, ¿no? Pero me voy dando cuenta o me doy cuenta que esa definición de la poesía está en constante cambio. Siempre se tendrá una respuesta distinta, según el momento, según las circunstancias, según las mismas preocupaciones o intenciones que uno tenga en un momento determinado, digamos, al escribir, ¿no? Entonces, por lo pronto, yo no tengo una definición de la poesía. Tengo perplejidades respecto a la poesía.
mi manera de entender hoy la poesía es muy diferente a hace algunos años, pero entiendo también que deriva, la idea que hoy tengo de ella deriva de ese entonces, ¿cierto? Entonces, digamos que la poesía está en un continuo cambio y metamorfosis, y, y bueno, pues definirla, pues se puede definir de muchas maneras, y bueno, entonces por ahora he llegado a eso, ¿no? Siento que la poesía es lo más alto como expresión y quizás como entendimiento del mundo. Es una forma de conocimiento, es una manera como las palabras se organizan, establecen una estructura, una melodía, una música, que lo único que puede igualársele es la música. Toma forma en lo que se altera, en el accidente, en lo inesperado, pero siempre como percepción de la realidad, la más desinteresada, la más absoluta que absoluta. Mira, yo habitualmente aprovecho las horas de la mañana para escribir poesía, cuento. El cuento pues sí es un ejercicio un poco más largo, más lento, me lleva días, semanas. El poema, si surge el primer verso, ya sé que está el poema ahí. Puede resultar, o hago por lo menos un borrador del primer intento, ya después estoy trabajándolo, porque tan importante es, tan satisfactorio ese instante en que de pronto surge la idea poética, como aquellos momentos posteriores en que la revisas una y otra vez y la vas ajustando, ¿cierto? Porque en ese primer intento pues está todo, pero hay que hacerlo manifiesto y hay que aplicar ya lo que uno sabe o no sabe y la experiencia. Había dejado de escribir hace unos años, pensé que había perdido, llamémoslo, el don, y estaba un poco apesadumbrado por eso. Pues la poesía es como la santidad para los santos. Y luego este año volví otra vez a escribir poesía. Estoy contento porque era como encontrar algo que había perdido. No, uno siempre está en deuda con otros cuando escribe, ¿no? Y más cuando escribe poesía. Yo recuerdo que un poeta que me impresionó mucho cuando me iniciaba fue Pablo Neruda, un poeta que hoy día no leería, por ejemplo. Y los poemas de Barbajó, sobre todo ese aspecto que la gente lo recita de memoria, la gente en la calle, en fin, yo tenía un apartadero en la Bianca, ahí en la Veracruz, y había un muchacho que vendía tarjetas y sobres y cosas de estas para el correo, y él cada vez que me veía, no sé por qué eso, supongo que yo escribía poesía, cada vez que pasaba me detenía y me recitaba a Barbajó. Yo decía, qué mayor gloria para un escritor, un poeta, que el pueblo lo recite, lo sepa de memoria. Y eso ha pasado con Barbajó, a quien negaban una y otra vez como poeta, siendo un poeta extraordinario, de la gran tradición nuestra antioqueña de la literatura, que es muy grande. Hasta que llegó Fernando Vallejo, hizo esa biografía genial que se llama, ¿cómo se llama? El Mensajero, y puso a Barbajó a través de su biografía y análisis de su obra en el lugar que le corresponde. Hoy día, yo creo que nadie se atreve a negarlo como poeta. En Bogotá lo hacía mucho, porque es que en Bogotá lo que no sea de allá lo niegan, como que si no existiera, ¿cierto? Pero bueno, entonces yo pienso que un momento que es gratificante para un escritor o para un poeta que la gente sepa escribir. Otro que es que tenemos en Antioquia una tradición. Antioquia es muy fuerte en su tradición
no solamente poética, sino artística. Somos un país cultural, de por sí, ¿no? El otro es León de Greiff. Yo creo que es el poeta mayor, más grande en lengua española desde, desde la Edad de Oro, que se dice, del siglo de oro. Eh, no es un poeta sencillo, por supuesto, es un poeta muy complejo, pero quien ha intentado ir más lejos en el ejercicio del poder y de la poesía, ¿no? No vamos a caer pues en lo que se sabe, pero un lugar como el nuestro, que tiene a personajes, autores como Tomás Carrasquillo, León de Grey, Fernando González, eh, Manuel Mejía Vallejo, Fernando Vallejo, Tomás González, y agregue pues, pongamos algunos nuevos, Ignacio Piedrahíta como novelista, bueno, Héctor Abad, ¿no? Como periodista y novelista, me tiene que ayudar, ¿qué más? Otro nombre. Es decir, yo veo todo un país literario y artístico muy amplio, muy diverso y siempre muy vigoroso, ¿no? Aquí no sé si todavía se daba la idea de que aquí, pues, los antioqueños no pensamos sino en plata. Pues hay que pensar en plata porque se necesita que una sociedad se desarrolle, prestar servicios, atender a múltiples cosas dentro del nivel de la existencia, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos aquí en arte, en literatura, ¿no? En cinematografía, ya no sabemos quiénes son, quiénes hacen cine, que han roto por completo, digamos, lo que el cine ha significado en Colombia, como Víctor Gaviria, por ejemplo, ¿no? Carlos César, el de Color de las Montañas, en fin, a mí me gratifica profundamente y aspiro que lo que yo haga mm, se vincula a esa tradición que es la nuestra. Es decir, como actores, uno también vive la tradición en la cual se mueve, bien sea para afirmarla o para rechazarla. Yo la rechazo y la afirmo, entonces es una relación libre. Mira, más bien esas relaciones con otros autores, relaciones familiares, de enseñanzas, de aprendizaje, se da mucho durante una etapa, digamos, del proceso y es muy importante. Hasta que llega el momento en que uno tiene que romper, ¿cierto? Ya la enseñanza se ha terminado. Y lo que sabes y no sabes, de pronto viene a ser la materia de tu escritura, ¿no? Entonces, digamos, es el momento en que ya así no puedan negar relación con autores, por supuesto que no puede hacerse, no puede negarse esa relación, entiende uno que lo importante es ese material que la vida te está ofreciendo día a día, es tu vida, que es la vida de los cercanos, la vida de un país, de un mundo, y que y pensás que puedes aprovechar de ahí, ¿cierto? ¿Qué elementos tomar? Ya que tenés una manera de escribir, una técnica y la posibilidad de que esa manera de escribir y esa técnica te lance hacia adelante, hacia lo que no, a lo que no conoces. Francis Bacon, el pintor inglés, dijo de pronto en alguna entrevista que a mí me parece muy ilustrativa. Él decía que él no necesitaba para pintar, sino su vida. Y yo creo que el escritor en general, el artista en general, llega a ese punto en que asimilado lecturas, enseñanzas, simpatías, eh, etcétera, encuentra que su vida es la que está ofreciendo la materia de su escritura. Y entonces ya va derecho por ese lado, ¿no? Ya su etapa es distinta, digamos, una etapa madura de adultez y donde debe de aparecer realmente lo suyo, que es lo que va a aportar y mostrar y presentar a los lectores, ¿no? Porque un autor tiene que individualizarse al máximo, ¿no? Porque un autor que se parezca a otros, no sé, no, a mí particularmente no me llama la atención.
Entonces, ¿qué aporta uno a través de la escritura, de la poesía o del cuento? Una manera de ver el mundo, de entenderlo, ¿no? De percibirlo y de expresarlo. Y esa es su aventura como escritor, ¿no? Yo me detengo en la vida, medito en ella, la observo, me observo a mí mismo, ¿no? Doy importancia al otro, al prójimo, a las personas, a los animales, a la naturaleza, a los insectos, todo. Vivo en función de la relación con todo esto, ¿no? Y mi aspiración sería, pues, ser un budista, ¿no? Alguien que está aspirando en cada asunto que enfrenta, en cada actividad, en cada acción, a la iluminación, que no es más que esa ampliación de conciencia y ese entendimiento de la belleza de las cosas, de la vida, ¿no? Con todas sus contrariedades, pero hermosa, bella, es un regalo, ¿no? Entonces, digamos que esa es la fuente de mi escritura. Y en ese sentido, pues, como el rico que tiene modo, pues aprovecho todo lo que se presente, ¿no es cierto? Y entiendo muy bien que todo tiene sentido, que estamos frente a un gran significado de las cosas, que la vida consiste precisamente en como tenerlo presente, ¿no? Y en disfrutarlo, en aprovecharlo. Si yo naciera hoy, seguramente se haría poesía, pero la complementaría con la ciencia, con la física, con el conocimiento del universo. Porque hasta un cierto momento nuestro entendimiento de las cosas se dio de manera metafórica, ¿no? Fue la religión, la poesía, el mito el que nos explicó el mundo. ¿Y de qué manera? Hermoso. Están esos grandes libros que las generaciones fueron creando en ese plan de explicarse las cosas. Pero ahora la ciencia nos da unas perspectivas no solamente de la vida, del mundo, del planeta, sino del universo, que pone en cuestión cualquier noción que nosotros tengamos como establecida. Si ya hay miradas desde Venus a la Tierra, esa perspectiva nunca la habíamos tenido históricamente. Ver la Tierra desde allí, desde ese planeta, desde afuera, es otra perspectiva de las cosas. Eso te cambia todo. Vos no podés estar ya en el mismo lugar ni entender las cosas igual. El hombre antiguo entendía que todo estaba lleno de dioses, era la explicación que le permitía el mito y la poesía, y que los dioses están arriba, con una especie de balcón, y los hombres acá, ¿no es cierto?, en sus suertes, luchando, en fin, y tratando de obtener la gracia de ellos para poder ir adelante. Hoy la ciencia, la astronomía, la astrología, la física, no sé, la biología, ¿no es cierto? Todas estas cosas muy maravillosas de la ciencia moderna y de la técnica nos dan un entendimiento maravilloso. Galaxias que dan, galaxias que son de color, ¿cierto? Estrellas que explotan, constelaciones que se comen las unas a las otras, orificios negros, gusanos, posibilidad de universos paralelos. Frente a esas nociones, y supongo bien complejas, y quién sabe, quien conoce, un científico de estos, ya aquella explicación que nos permitíamos frente a las cosas es muy provisional, ¿cierto? Ya no tiene esa fuerza, no para mal, sino para bien. Ahora sigue el misterio, ¿cierto? Sigue el misterio. ¿Por qué la vida? ¿Cierto? ¿Por qué la relación con los demás? ¿Cómo podemos hacer que esa relación sea amable, rica, llena de sentido? Bueno, pero eso habla el siglo, ¿no? Hasta ahora que llegó el señor Trump, va a llevar el diablo. Simplemente la poesía me ha permitido desarrollar una existencia, ¿no?
darle forma a lo que podemos llamar un pequeño destino humano, ¿no? Con sus accidentes y hechos afortunados, como toda la vida, ¿no? Es una forma de conocimiento muy grande, como tal vez lo es la ciencia hoy, la mayor. Entonces, bueno, si quieres, salta. Pero curioso, en mi poesía y a veces en algunos cuentos, siempre se da un momento en que el personaje o la circunstancia diera paso como a otro espacio luminoso de significación y de noción humana, ¿no? Más amplia. Es una vislumbre de algo mayor, ¿no? Eso me interesa, por eso, si se quiere, de esa forma, ¿no? Un personaje que viene dando tumbos, sobre todo en los cuentos, en algún cuento, de pronto encuentra la circunstancia y el momento que lo saca de ese orden y lo pone como en otro nivel de conciencia. Entonces, digamos que su vida alcanza el tono y la forma que le correspondía. Llamémoslo a eso si quieres algo así, ¿cierto? Porque es el conocimiento de sí, el conocimiento del lugar de uno en el mundo, ¿no? Que es la gran aventura que cada uno de nosotros tiene o a la cual juega, ¿no? Yo creo que en general en mi poesía, a partir de un cierto momento, empezó a nutrirse del hecho mismo de la vida, del hecho nudo de la vida, eliminando toda mediación, porque es que a veces el intelecto, sobre todo tratándose de la poesía, sobre todo tratándose del arte, aunque juega un papel esencial del conjunto, muchas veces se hacen protagonistas, entonces empiezan a desarrollar elementos de los cuales uno tiene que cuidarse, ¿no? Yo no creo que uno llegue a la poesía o al poema en concreto como alguien que ha estudiado llega a un examen o a un certamen de conocimiento, ¿no? Lo que sabe en ese momento está en suspenso y entra a jugar otro tipo de procesos mentales intuitivos donde lo que importa es otro. Esa experiencia, ese conocimiento de la vida que te dan los años, y yo creo que también una ausencia de pretensión, ¿no? Vos no puedes llegar al poema, hay quienes lo hacen, y a veces con fortuna, con una idea de uno mismo muy alta, sino más bien como considerándose uno más bien un instrumento, ¿no? De algo mayor. Uno es transparente para que aquello otro que existe se manifieste, que se quiera dar, ¿no? Cuando Rimbaud dice, yo es otro, yo pienso que va como en sentido, porque uno recuerda también a otros poetas, ¿no? El protagonista no es el poeta, ¿no? Es la poesía, y el poeta es como un instrumento, un medio. Entonces, de ahí tal vez la palabra inspiración, que existe, ¿cierto? Como decía Baudelaire, la inspiración y el trabajo diario, ¿cierto? Entonces, sí, yo hablo del amor y el desamor y de la muerte y del éxtasis y muchas cosas, porque ellos hacen parte de la vida. Yo no puedo negarme a escribir a la vida. Conozco el amor, por supuesto, lo he vivido y he tenido esa suerte. Pero también conozco lo otro, ¿cierto? O lo imagino. Y la poesía es como ese camino, ese modo de llegar a expresar todas estas circunstancias, ¿no? Elkin Restrepo, con José Manuel Arango, fundó y dirigió por varios años la revista Cuarimántima, que tuvo amplia influencia y abrió espacios nuevos a la poesía moderna de Medellín y del país. Escuchemos lo que él mismo dice sobre la relación que tiene con el poeta José Manuel Arango. Sí podría dar testimonio de algunas cercanías, como la de José Manuel Arango,
que es importante, porque a José Manuel lo conocí yo cuando llegué a la universidad, él ya era profesor de filosofía, y durante un tiempo nos fuimos muy próximos, éramos vecinos en Santa Gema, por todos lados, y una empatía muy rápida entre nosotros. Yo había ganado un premio nacional de poesía y eso también posibilitó, yo no sabía que él escribía poesía, él no, nadie lo había dicho, pero era lector de poesía. La primera imagen que tengo de José Manuel es a él leyendo los poemas de la ofensa de Jaime Jaramillo Escobar, un libro que después me regaló, yo lo tengo, es una joya. Entonces, digamos que ese encuentro y ese interés por parte de él y esa posibilidad mía que ya se daba con premios y libros, nos acercó muchísimo y nos hicimos amigos plenos, pues, ¿no? En la poesía, en las juergas, su familia y la mía eran, por supuesto, muy cercanos, sus niños estaban criando al mismo nivel que los míos, aunque eran un poquito mayores. Así que fue una gran sorpresa cuando José Manuel, después nosotros habíamos fundado una revista que se llama Cualimántima, con otros autores, ¿no? Miguel Escobar, Jesús Gaviria, Víctor Gaviria, Orlando Mora, espero que no se me olvide uno más, Edwin Ramírez. Entonces, esos proyectos, que también eran una especie de aproximación y de experiencia de la poesía, en un lugar y un espacio donde no había revistas de poesía, donde los autores se contaban en los dedos de la mano. Posibilitó que él de pronto, en algún momento, me mostrara algunos poemas, ¿no? Y la verdad, yo no esperaba, yo veía que era alguien que amaba la poesía, pero no tenía esa noción, ni él me había proporcionado de que era un escritor, que era un poeta. Entonces, fueron los primeros poemas de su primer libro, ¿no? Signos. Ese libro lo publicamos, o lo acompañé a La Oveja Negra. Yo era me habían nombrado director de la colección de literatura de La Oveja Negra, que tenía una oficina ahí donde queda el Teatro Metro del Niño. Entonces, una vez visto los poemas que me lo mostró, como se lo mostró a algunos otros, yo le dije que había esa posibilidad para que fuéramos La Oveja Negra y convenir a ver si será posible la publicación, ¿no? Una publicación que pagó, que costó 5.000 pesos. Entonces, pero el diseño sí lo hicieron en La Oveja Negra, como la fotografía, que yo no podía entender la fotografía de esa portada. Bueno, y ya de ahí arrancamos de una manera cada vez más fuerte, pues nuestra práctica de la poesía y también el hacer todas estas revistas, porque con él hice después poesía, con Fernando Macías, y después El bombardeo. hicimos Deshora, fue la última revista porque murió un poco sorpresivamente, ¿no? En el 2003, que el 2002. José Manuel como poeta, pues creo que tiene una gran ascendente sobre las nuevas generaciones, la trae muy bien, es una poesía muy bella, muy exacta en sus formas, en lo que expresa, ¿no? Mucho rigor y dando una dimensión de lo que debe ser la poesía, ¿no? Como un conocimiento complejo de la realidad, que la leyenda la suya, ¿no? Que era un hombre que nació en un pueblo, en el campo, que nunca olvidó esas raíces. Y bueno, y a partir de ahí, como se dice, se entonó un gran poeta. Y tuve la oportunidad con Edwin Ramírez, cercano, con Víctor Gaviria, Jesús Gaviria, y otros poetas, bueno, gente con la cual el ejercicio de la poesía y la realización de las revistas
ha posibilitado un acercamiento, ¿no? Y yo creo que eso ha permitido, junto con la actividad de otros, que en este momento en Medellín haya un movimiento, que no como de grupo, sino muy individual, pero amplio, de poetas y artistas. Elkin Restrepo ha dirigido además otras publicaciones similares como Poesía, Desora, Odradek, Revista de Cuento, y actualmente dirige la revista de la Universidad de Antioquia. Los poemas y textos de Elkin Restrepo han sido traducidos al inglés, francés, griego, ruso y hebreo. Tiene publicaciones en antologías y revistas de México, Estados Unidos, España, Francia, Argentina, Venezuela, Alemania, Rusia, Israel, Cuba, y actualmente dirige un taller de lecturas literarias para profesionales de las distintas áreas de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Ha sido invitado además a congresos de escritores y ferias del libro en Estados Unidos, Israel y Venezuela. En poesía ha publicado Bla 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 1968, La sombra de otros lugares 1973, Memoria del mundo 1974, Lugar de invocaciones 1977, La palabra sin reino 1988, Retrato de artistas 1983, Absorto escuchando el cercano canto de sirenas 1985, La dádiva 1992, Sueños 1993, La visita que no pasó del jardín 2002 y Como en tierra salvaje, un vaso griego, publicado en 2012. En Cuento ha publicado también Fábulas 1991, Sueños 1993, El falso inquilino 2000, Del amor lo pasajero 2007, La bondad de las almas muertas 2009, Fandad del Telémaco 2011, A un día del amor, Relatos breves 2012. También le han publicado antologías tales como Lo que trae el día 2000, Luna Blanca 2005, Amores cumplidos 2006, Una verdad que se ha dado en lo que escribo, antología personal, publicada en el 2014. Dice Elkin Restrepo en una entrevista concebida a Harold Alvarado Tenorio en junio de 2006 que su sueño es fundar una editorial al estilo de la de Virginia y Leonard Woolf para curar la locura de la pobre. Instalaron en la sala de su casa de Bloomsbury libros hermosos con un tiraje bajo, un papel fino, pasta dura, verdaderos objetos de arte. Y que sus autores en lo posible estén por fuera del circuito comercial y a su modo, calladamente, vayan creando con sus ideas y escritos una nueva realidad artística. Veremos cuándo se cumple. Un libro muy especial de Elkin Restrepo que ha causado mucha admiración es Retrato de artistas. De este libro, como el autor dijo esto en 1987, Jaime Jaramillo Escobar. Elkin Restrepo es una voz representativa en la poesía antioqueña y él mismo un maestro para un grupo de poetas jóvenes. En sus últimos libros consigue la perfección de su estilo y en Retrato de artistas logra una conmovedora remembranza de actores del cine norteamericano que acompañaron a los muchachos de su generación desde la cartelera de los teatros, en la propia pantalla de celuloide, como se decía con esas metáforas publicitarias que después inspiraron a más de un poeta sus mejores cantos. Los poemas de Retrato de artistas quedan, por cierto, entre los mejores de Restrepo, cuyo prestigio de hoy muy probablemente acompañará sus versos durante por lo menos un largo trecho, mientras generaciones aún no nacidas despliegan sus nuevos motivos. Y con este testimonio sobre retratos de artistas no queda más que leer acá algunos poemas de este libro al que desde ya hay que aventurarse. Montgomery Clive. La noche ya no trae silencio ni descanso. Afuera, en el muelle, escucho el mar oscuro, cubierto de inmundicias, que se alarga y golpea, insomne y lleno de tenio como un enfermo. El sucio mar de siempre, a esta hora, cuando estoy solo, y el color de la ciudad parpadea en mi cuarto, y el instante, sin un recuerdo sueño, parece abandonarme. Cuando envuelto en una frazada y tartamudeando para mí mismo, siento cerca el dolor profundo
de la vida, los vastos lugares donde la noche se emposa, cuando ya no queda nada y las luces en la costa permanecen lejanas y la masa perdida de las embarcaciones oscila y el mar, el sucio mar de siempre, vuelve con el mismo temblor de la locura. Jimi Hendrix. Hace 3 días que se encerró a viajar y no sale de su cuarto de hotel y todavía le queda pertrecho para una semana más. 3 días en que, echado sobre una cama revuelta y tragando pastas a puñados, ha querido paladear la porción de vida de éxtasis y horror. Sabe que el arte conviene en los extremos y que más allá de sí mismo hay un continente que espera. ¿No es de allí acaso, de ese horizonte de vértigo y color, de ese vacío doloroso y febril que brota el sonido incomparable de su música? ¿No es de allí acaso esas lejanías hermanas que llega a bocanadas la promesa de un idioma hermoso que su alma escucha? Bah, dirán, pura metafísica. Pero hace 3 días que no vive otra cosa distinta al mismo infierno. 3 días en que el horror y la baba, el golpe de la lluvia en los cristales y el olor a vómito, el mal cielo, arman de una vez por todas la trama de su cuadro final. Johnny Weissmuller. Al fin la tarde se desvanece, blanca y sola, como mi vida. Queda al fondo del hotel el ruido opaco del mar, su espuma deshecha y la oscuridad, la noche inmensa. He venido a morir aquí y ya nada o poco comprendo. Sentado en esta silla de ruedas que mi mujer acerca a la ventana o retira. Miro los días que pasan y ese otro sueño que nace de mi angustia, sordo e inacabado como la ausencia. Mi sangre ya no golpea en mis adentros y mis manos tienen el calor de la ceniza. Ya nada queda y solo escucho como el mar mi memoria de lo que alguna vez fui y que en la noche, en la vacía noche, siento fundirse con el murmullo sin fin de la luna. Bela Lugosi. Querida mamá, estoy sentada en un bar del centro y desde mi lugar miro la gente que se pasea en la calle, el oro perdido de la tarde reflejándose en los altos edificios, mi propia soledad. Debes recordar que hoy cumplo 50 años y que como cualquier hijo de vecino he necesitado echarme un trago. La verdad que no me importa mucho lo que la vida ha hecho de mí. Ya conoces esa máscara horrible en la que me he convertido. Ni siquiera lo ajeno que siento los sueños que una vez tuve y que tenían que ver con la inmensidad de los ríos y el color de las tierras bajas en este país de promisión. Ahora cualquiera podría pensarlo. Pareciera sentirme más feliz en medio de tanto decorado ridículo y de los tintes y afeites que me desfiguran, de la fatiga de las largas horas. Hay quienes piensan, lo leí el otro día en el periódico, que soy la más grande encarnación del terror. Se ha elaborado en los estudios una imagen perfecta de lo sobrenatural. En esto he terminado, querida mamá, y no me importa, puesto que carece de sentido, puesto que nada significa. Aquí no trato con nadie y solo vamos a las estrellas calles traseras donde la basura abunda y las ratas corren y se puede estar más solo. Ahora no voy más a la iglesia los domingos y desearía emborracharme los días de la semana. De vez en cuando, la verdad, pienso en mis sueños de muchacho de barrio y en mi extraña misión de venir a América y cambiar de vida. Ahora, a mis 50 años, qué lejos está eso y qué cerca y agobiante siento este cansancio. Esta nada en que todo parece desembocar. A ratos pienso que es el fin, pero queda esta última lucha conmigo mismo. Mamá, deberías cuidar un poco de mí. Para despedirnos, queremos dar las gracias a la vida y obra de Elkin Restrepo y leer unas palabras suyas conversando sobre su poesía en junio de 2006 con Harold Alvarado Tenorio. La entrevista completa se puede apreciar en www.arquitrave.com. De mi poesía, ¿qué decir? Creo que mi verdadera labor como poeta se inicia con Retrato de Artistas, un libro donde comienzo a desarrollar unos temas y logro un tono que es propio. La verdad, necesité mucho tiempo para llegar a esto. Aunque empecé a escribir temprano, hacia los 16 años, un lenguaje y una manera particular de percibir las cosas, que es lo que distingue a un autor, no se me dieron fácil. Al comienzo, como todo autor novato, escribía influido por los poetas que admiraba. Además, en esa prehistoria personal me tocó romper con una determinada lírica, la de la tradición francesa y española, y acercarme a otra, mucho más moderna, que expresaba mucho mejor, lejos de toda retórica, la vida, la de la poesía norteamericana,
venía del gran Walt Whitman. Después de Retrato de Artistas, con el que, para servirme de la vieja metáfora, iniciaba mi descenso a los infiernos, mi obra de tinieblas, escribí absorto escuchando el cercano canto de sirenas, un libro sombrío y doloroso que a su modo ratificaba los asuntos y motivos del anterior y que en último término, detrás de un yo poético que no cesa de indagarse, de preguntarse acerca del sentido de su aventura más allá de toda certeza, da testimonio de la muerte de toda ilusión. Morir para vivir sería postulado, pero no podía ser dolor y oscuridad en lo que yo escribía. Si el espíritu cae, me susurraba mi yo poético, también se eleva, y este, quiera si o no, ha de ser el tránsito que el poeta recorre en su búsqueda. Pagar con depresiones y agonías el aura que destellan los versos, negarse y renunciar a sí mismo para después, si se tiene suerte, alcanzar la luz y acompañar con su palabra a los demás. Así me sirviera del modo coloquial, siempre me sedujo el lenguaje, las imágenes y metáforas inesperadas, hijas de un verso suntuoso, los ritmos y cadencias insospechadas, el verbo que ilumina órdenes repentinos que amplían el sentido de las cosas. ¿Lo he alcanzado? A rato siento que sí, a rato siento que no. Brevísimos son los instantes en que gracias a la poesía el mundo se ilumina y se transforma, avista realidades más hondas que no deben permanecer secretas. La realidad es forma infinita, pero también el poema es forma infinita, solo que toda percepción se da en un parpadeo, en una exhalación o una epifanía. Esta noción es la que cruza los poemas de la dádiva, mi libro posterior. Ya no lo escribe alguien que habita la sombra, sino uno que, gracias al ascenso, ahora canta y celebra la vida. Alguien que ha muerto y resucitado y aspira a merecer el don otorgado. Entre tanto, el poema se ha hecho más escueto, más sencillo si se quiere, claro en la expresión, complejo en lo que avista. En una palabra, que no sea ajeno ni esté desterrado de la comunidad humana, y que en lo posible ofrezca consuelo y alegría. La visita que no paso del jardín es mi último libro y quizás el que mayores satisfacciones me ha dado. Otra vuelta de tuerca a la noción que desde Retrato de Artistas venía testimoniando y que tiene que ver con la experiencia religiosa de un hombre sin religión, de una mística sin Dios ni iglesia, ni rituales o ceremonias. Versos místicos, si se quiere, sencillos y deslumbrados, como podrían ser los que Adán antes de conocer a Dios. La editorial Alquitrave, gracias a su interés y generosidad, publicó el año pasado una selección de mi poesía bajo el título de Luna Blanca, un libro que también guardo muy cerca de mí. Tengo escrito otro en fase de revisión, del cual puedo decir poco. Por lo pronto se parece y no se parece a los anteriores y ha sido el producto de una ardua lucha con el ángel. La palabra ya no se me da como antes y a ratos pienso que ante tal situación, perdido el don, resta vivir solo en la perplejidad, como los animales o los niños, con las alas rotas. Es que, mira, yo creo que el gran libro es la vida. Allá encuentras todo. Solo que te tienes que hacer como transparente. Cualquier cosa, el motivo, circunstancia y posibilidad de la poesía. Lo verdadero, lo vivo, lo muerto, lo imaginario, en fin, ¿cierto? Cualquier cosa, cualquier asunto sirve a la poesía y sirve al arte porque es la vida que corre, ¿no?